Quisiera invertir ahora el tiempo que me queda, los 15 minutos, y por favor, me decís ahí, cuando me queden 1 o 2 minutos, me hacéis una señal que a mí no me parece mal y a vosotros os va a parecer mal. Bien, dice Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Habéis hecho 40 días en la palabra que habéis además prolongado, ¿verdad? De lo bueno que ha sido. Aquí nos dice precisamente que el Señor confirmaba la palabra de ellos con las señales que la seguían. A veces pensamos que es al revés. Vamos a ir afuera a dar testimonio del Señor Jesús. Hay varios textos en la palabra donde dice que ellos salían afuera y quien venía dando testimonio era Dios, confirmando la palabra de ellos, dando testimonio con las señales que la seguían. El Nuevo Testamento, ¿verdad? El Evangelium, las buenas nuevas, buenas noticias, nunca vemos en la Escritura que Dios siguió adelante por sí solo, sino que eran sus discípulos los que iban adelante, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor. Dios actuó cuando ellos actuaron. Por eso, hermanos, ese reto que tenemos por delante, hemos dicho al Señor, no queremos no entrar por una puerta que tú nos abras, simplemente por la cuestión de que no hay dinero. Porque si fuera por el no hay dinero, no haríamos prácticamente nada. Si tuviéramos que tener todas las respuestas a todas las preguntas, todos los medios, que además todo el mundo lo viese bien y nos apoyara, que nadie hablara mal, entonces no haríamos nunca nada. Lo que tenemos que tener es convicción de que esta visión viene de Dios, y si viene de Dios, obedecerla, no queda otro. La visión de Dios no se negocia, se obedece. Cuando ellos salían, el Señor venía detrás, actuando también y confirmando. El Evangelio, que es buena noticia, no es para nada buena noticia para las personas que no lo han escuchado. Si no lo han escuchado, no puede ser buena noticia. Un Evangelio que no se predica, para nada es Evangelio. Decía el predicador Smith Wigglesworth, finales del 19, inicio del 20, Hechos de los Apóstoles se escribió porque hubo Hechos de los Apóstoles. Y como hubo hechos, se escribieron. Se movían, impulsados por la fuerza de la resurrección del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Y los hechos acontecían. Nosotros también necesitamos seguir anunciando el mensaje de la cruz y hacerlo siempre, y no solo cuando se nos presente la oportunidad. Debemos de ser creadores de oportunidades. El Señor va a bendecir esto. Y ahora hay grandes medios y tenemos que aprovecharlos. En Isaías 53, versículo 11, se nos habla del siervo sufriente que habría de venir, del Mesías, ¿verdad? Y dice, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Describe el peregrinaje y hasta la crucifixión del Señor Jesucristo. Iba a entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. Cuando llega el versículo 11 dice, y contempló desde ese lugar de sufrimiento atroz, contempló el fruto de su sufrimiento, el fruto de la aflicción de su alma, y quedó satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma eras tú y era yo. Éramos nosotros, eran aquellos que iban a recibir el impacto transformador del Evangelio que cambia vidas en el aquí y en el después. Y quedó satisfecho. Vino a decir, por ti merece la pena todo esto. Por él, por ella, merece la pena todo esto. Así que, hermanos, yo creo que nosotros no podemos planificar en pequeño, no podemos hablar y pensar solo en pequeñito, porque hay una multitud enorme que necesita ser alcanzada con el Evangelio y ser alcanzada para Jesús, para que puedan disfrutar de una dimensión de vida distinta, una vida y vida en abundancia, que no habla de abundancia solo en lo material, aunque lo incluye, ¿verdad?, sino abundancia de una manera integral. El Evangelio nos habla de esta realidad. Y las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, también. En Romanos 1:16 tenemos este conocido texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente, pero también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es la dinamis de Dios. Esta es la palabra en griego. De esa palabra dinamis, hay varias palabras para poder, ¿verdad? Energizer, dinamis y aún otras,
Pero dynamis nos recuerda una dinamo, nos recuerda dinámica y nos recuerda incluso dinamita, ¿verdad? La palabra de Dios es la dinamita de Dios para obrar el efecto de esa palabra que es viva y que es eficaz, que trae vida de Dios a las personas. Y allí donde se predica este evangelio, hermanos, el efecto de la dinamita tiene que acontecer. El reino de las tinieblas, el reino del mal, el reino de los abusos, él tiene que ir saliendo, esa tiniebla se tiene que disipar porque ha llegado la luz del evangelio, la dinamita de Dios. Y ese evangelio que no cambia, tenemos que predicarlo integralmente también con nuestra vida y con nuestra palabra. El evangelio no cambia, la manera de abordar a las personas con el evangelio debe cambiar. Hay que contextualizarlo para que se haga algo real y atrayente, entendible y relevante. Allí en Torrent tenemos nuestro ministerio fundamental evangelístico, es nuestro equipo de fútbol. Coordinado esto con la obra social que realizamos. En este momento, hermanos, estamos atendiendo 4.500 personas cada mes con alimentos desde el punto de alimentos de la ciudad de Torrent que fue preparado por nuestra iglesia, desde nuestra asociación, aunque ahora ya, en fin, sigue el ámbito del ayuntamiento. Es el ayuntamiento y nosotros somos colaboradores, aportamos nuestro voluntariado. Y hay otros socios colaboradores que se nos han unido, Cruz Roja y Cáritas, que llevan 100 años en la ciudad. Ahí se atiende a toda esa gente, ¿verdad? Tenemos además 4 pisos de acogida para inmigrantes y hermanos, pues es una labor tan necesaria que ojalá tuviéramos 10 pisos porque se llenarían en este momento. También repartimos comida desde la iglesia y de tantas maneras. Pero el equipo de fútbol es un gran proyecto que Dios nos puso ahí, porque vimos que era una manera de llegar a la gente. No quiero hablar mucho de ello, pero solo os diré que hace unos meses conseguimos que nos pudieran ceder por 40 años un patatal, un campo ahí de cualquier manera, ¿verdad? Que no se podía aprovechar para nada, pero que eran 8.500 metros cuadrados, y hace 2 días inauguramos nuestro campo de fútbol, un torneo de fallas que va a durar un mes entero y para la gloria de Dios. El campo de fútbol Nova Vida, estáis todos invitados, no está inaugurado aún, pero ya ha comenzado. Esperamos que 1.000 niños en riesgo de exclusión social, que es el sector en el que trabajamos, pasen por ahí. Ahora son 200 a los que tenemos acceso de alguna manera. Y está aquí Fernando y Fina, que son de los principales colaboradores en esta tarea. 1.000 niños que van a escuchar del Señor Jesucristo, en un idioma que van a entender. Porque para empezar la entrada les gusta, y es el fútbol, ¿no? Bueno, el otro día recibí a uno de estos chicos que está en uno de nuestros, visitándonos en uno de nuestros equipos de fútbol. Por la mañana jugamos nosotros, no sé si ganamos o si empatamos, porque perderlo no lo concebimos. Bueno, por la tarde íbamos a otra iglesia, a Valencia, una iglesia que también estaba trabajando muy bien. Cuando llegamos ya el culto estaba iniciado, quien estaba allí estaba leyendo, iba a empezar a leer, comenzó a leer en Romanos 5.1. Y este joven, que había venido a nuestro partido de fútbol por la mañana, le dio un codazo al que tenía al lado, que estaba a mi lado también, y dijo: ah, también tiene un equipo de fútbol. Se llaman Romanos. Les metieron una manita, 5-1, pero ¿contra quién jugaba? Porque Romanos 5.1 les sonaba que tenía que ser el resultado de un partido de fútbol. Nadie asocia que hay una epístola tremendísima, hermanos. Hay un idioma que no nos entienden si vamos por ahí, ¿verdad? Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que el Evangelio, que no cambia, nosotros sepamos cómo abordar, porque cada contexto y cada tiempo y en cada lugar, ¿verdad?, exige, Dios nos tiene que dar ese puente de conexión. Pero estamos en un tiempo especialísimo y Dios lo va a usar y nos va a usar. Las iglesias todas queremos crecer. Nos gustaría crecer mucho más de lo que hacemos, de lo que crecemos. Para la falta de crecimiento buscamos todo tipo de argumentaciones, desde las teológicas hasta de todos los estilos. Nosotros vivíamos en nuestra radio, en La Coruña, cuando teníamos nuestra iglesia, y decíamos: ¿aquí quién va a ver eso? Vámonos para el centro. Ah, pero había una iglesia, y nos cambiamos para el centro. Pero había una iglesia allí mismo en el centro que decía: aquí en el centro, tú sabes que para aparcar, después de que llevan 20 minutos dando vueltas en marcha, no quieres aquí en el centro, nada, vámonos para afuera. Entonces en un sitio no crece por una cosa y en otro por otra.
He oído argumentaciones como aquí la gente lo tiene todo, se cree tan buena que no necesita buscar a Dios. ¿Quién va a venir aquí? Por eso no crece que lo baja. Y en otros lugares, aquí la gente es tan mala, sales ahí a hablarle del Señor Jesús, tienes suerte si vuelves entero para casa. Aquí nadie. En otros sitios es, si tuviéramos dinero compraríamos esto y lo otro, haríamos, tendríamos un coro, tal, ahí sí que crecería la iglesia. Y en otros es, aquí la gente es rica, no tiene que buscar al Señor. ¿Cómo va a crecer la iglesia aquí? Entonces, hermanos, por una razón o por otra. Y yo quiero deciros que el mundo no tiene la culpa de la falta de crecimiento de la iglesia. Porque Dios no tiene problemas en tratar con los pecadores. No hay terreno duro para el Señor. Él trató conmigo, si lo hizo conmigo, os aseguro, lo puede hacer con cualquiera. El problema de Dios no es eso. A veces esa es la disculpa. Lo dura que es España, no te olvides, estamos en un país posmoderno donde coexisten tres cosmovisiones, una tradicional que nos ha venido importada con tanto latinoamericano en los 15 últimos años, una cosmovisión modernista que mira la ciencia como único, etcétera, etcétera, y una cosmovisión posmoderna que ya no mira ni al viejo en la tradicional, ¿verdad?, al hombre mayor, sabio, ni tampoco al científico, sino al joven, etcétera, etcétera, relativismo absoluto, pluralismo, etcétera, etcétera. Y a veces esto, hermanos, pues parece como que nos disculpa un poco. Yo creo que lo que ocurre es que no sabemos si esa tierra es dura o es blanda, simplemente porque no salimos a ver cómo es la tierra. Hacemos poco evangelismo. No un evangelismo reduccionista y que cree esto o si no te pierdes, sino un evangelismo, hermanos, de salir con las vidas y transformar las personas a través del Evangelio, siendo nosotros el referente, siendo nosotros el modelo, imperfecto modelo, pero que el Espíritu va a tomar para de todas formas sembrar la semilla poderosa. Y la palabra sí que tiene poder. La palabra va a hacer que en esa tierra germine y dé su fruto. Dios es experto en tratar con pecadores. Hay un caso, ¿verdad?, en la Biblia, se nos pone como paradigma de la no obediencia en el llamado profético del pueblo de Israel o de cualquier otro pueblo, y es Jonás. Pero tomándolo a él como persona y como siervo de Dios, Jonás, el profeta de Dios, este recibe un cometido de parte de Dios. Vino palabra de Dios a Jonás y le dice, vete a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, adviérteles. Ahora Jonás tiene otra idea. Dice, ¿cómo? ¿Voy a ir allá? Primero, ¿son enemigos del pueblo de Israel? Segundo, ¿puede ser que Dios me mande allá porque los quiera salvar? Eso ni soñarlo. Son enemigos de nuestro pueblo. Tercero, es gente durísima. A lo mejor lo que hacen es que me cortan la cabeza. Había 120.000 idólatras, adoradores de demonios que vivían allí. Así que él concibe otro plan, escapar de la presencia de Dios. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, o sea, el lugar más alejado que había, aquí, al occidente, al Finisterre. Yo creo que pensaba en nuestra tierra de allá, escapar a lo más lejos posible, ¿no? Y podía comprar un billete, pagar su billete en un barco y escapar, y venirse para aquí. Pero hermanos, nadie puede huir de la presencia de Dios. Si Dios nos ha mandado algo, es tontería querer disfrazarlo, escapar de alguna manera, porque Dios lo ve todo, lo sabe todo y está con nosotros de cualquier manera. Él intentó huir. Siempre que desobedezcamos algo que Dios nos ha mandado, estamos huyendo de su presencia. Y dice, y descendió a Jope. Jope estaba en la costa, ahí es donde atracaban los barcos. Descendió, porque nadie desobedece a Dios y queda donde está, siempre desciende. Te vemos aquí y todos creemos que estás a un perfecto nivel espiritual, etc. Pero Dios sabe la verdad. Y si la verdad es que estamos desobedeciendo en algo que Dios nos ha mostrado, estamos descendiendo, no estamos ni avanzando, ni siquiera permanecemos en el mismo lugar. Él tuvo que descender a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella. Porque siempre hay que pagar cuando desobedecemos. Siempre hay un pasaje que pagar. Y el diablo, que sí es muy real, va a pasar la factura, no cuando a ti te parezca, no cuando estés preparado, la va a pasar en el momento en que más daño haga a la obra del Señor, cuando más vergüenza traiga, cuando destruya más a la familia o a la iglesia o a lo que sea.
Siempre en nuestra desobediencia hay una consecuencia. Dios nos hace libres, pero nos hace responsables también. Y nuestras decisiones conllevan una responsabilidad y hay precios que pagar cuando desobedecemos. Si no alcanzamos a nuestro país, pagaremos el precio, hermanos, porque ahora Dios nos pone más oportunidad que nunca, más medios que nunca, más recursos informáticos y de todas las maneras. Nosotros tenemos que ser fieles al llamado de Dios y obedecerlo. Y entonces entró en esa nave, pero se desató una tempestad tan grande que creyeron que se iba a ir a pique el barco. Y entonces alguien dijo: ¿quién ha desobedecido? ¿Quién ha ofendido a su Dios? Lo arrojaron finalmente. Entró en una depresión y dijo: soy yo, tiradme por la borda. Pero aún ahí el Señor no le permitió eludir su responsabilidad de siervo de Dios y de llamado de Dios, porque había ese gran pez, ¿verdad? Dios tenía preparado un gran pez. Jehová Jireh, Jehová el proveedor, provee aún en esas circunstancias. Y en ese momento de zozobra en todos los sentidos, en vez de hundirse en el problema, Jonás recuerda el pacto de Dios con él. Me acordé del Señor y clamó: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones del Señor. Hubo un arrepentimiento en medio de tu problema, en vez de hundirte con el problema, que es lo que el enemigo quiere. Recuerda el pacto de Dios contigo, comienza a alabar al Señor, empieza a decir: Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer, hay una palabra que me lo garantiza. Señor, te alabo en medio de la dificultad. Y tantas veces el problema se aburre de nosotros y nos deja. Y aquel gran pez se aburrió de Jonás y lo escupió. ¿Dónde? Justo en las costas de Nínive, porque hay un Dios que lo ve todo, hay un Dios proveedor y que lo sabe todo. Y lanzándolo en Nínive, finalmente decidió obedecer. Y era una ciudad muy grande, se tardaban 3 días en cruzarlas, dice la Escritura. Ahora, si Jonás estaba con mala intención de ir antes, imaginaros después de 3 días en el vientre de aquel pez, jugos gástricos, algas incluidas, etcétera, etcétera, y ahora escupido ahí. Y él dice: bueno, si tengo que predicar, voy a predicar, si no me queda otro remedio. Si aún intentando irme para allá, viene un pez y me trae para aquí. Si Dios de todas, voy a predicar, pero os vais a enterar de lo que os voy a predicar. Y empezó, y su mensaje era este: de aquí a 40 días todos vais a morir. Ese era el mensaje de gracia del siervo de Dios. De aquí a 40 días, yo si tengo que predicar, no me queda nada, voy a predicar, pero os vais a enterar. De aquí a 40 días no queda ninguno de vosotros. Y dice la Escritura que en un solo día, fíjate este mensaje, homiléticamente hablando, horroroso. Nada de una introducción, un chistecito, algo, ¿no? Primer punto, segundo punto, tercer punto. Por favor, el piano, ahora vamos a hacer una conclusión, un llamado ahora para nada. De aquí a 40 días todos vais a morir. Y en un solo día, 120.000 adoradores de demonios se convirtieron al Señor. No hizo falta ni un milagrito para que 120.000 idólatras se volvieran en oración, en ayuno, en cilicio a Dios. Pero hizo falta un montón de milagrazos para que el siervo de Dios entendiera Dios realmente lo llamaba, y que si Él lo llamaba es que iba a hacer algo. Y yo me pregunto, hermanos, hablando de España, ¿quiénes son los duros? La gente que está ahí afuera, que no sabe distinguir, como en el caso de los ninivitas, su mano derecha y su mano izquierda, que están envueltos en una corriente, ¿verdad?, de falta de valores, de esperanza, etcétera, desesperanzados como nunca. ¿Quiénes eran los duros? ¿Serán ellos? ¿O será el pueblo de Dios, que no cree que Dios realmente está en el control de todas las cosas? Y que si nos dice, vete, predica a todas las personas, yo estoy contigo hasta el final, te pongo al Espíritu Santo dentro de ti y te doy una palabra que es dinamita de Dios, para que cuando la lances en fe, ocurra el efecto de la dinamita. Hermanos, tenemos un tiempo por delante glorioso en el Señor. No nos creamos los malos augurios. Ese es el panorama, esas son las circunstancias, pero la gente de fe no se mueve por las circunstancias, aprovecha las circunstancias, ve la puerta que Dios le abre para que seamos fieles en lo que nos toca, sembrar el mensaje, porque el crecimiento lo da el Señor. Amén. Creo que me paro por aquí, hermanos. Tenía otro texto que quería considerar con vosotros, no lo voy a hacer. El otro texto era en Gedeón. Solo os voy a, como conocéis bien la historia, Gedeón puso prueba tras prueba al Señor cuando el Señor le dijo, vete y pelea contra los madianitas.
Y él cuestionó a Dios sistemáticamente. Primero discutió con él, después no le quiso creer, después le dice a Dios, espérame aquí, si eres Dios, espérame, como si Dios no tuviera que hacer nada más en el universo que esperar a Gedeón. Finalmente, cuando se da cuenta, anda, pero si fue Dios con el que hablaba y no caí muerto, no caí fulminado, y cuando finalmente dice, no me queda otra, voy a tener que ir, cuando ya va, le dice, Señor, ¿y si fue por chiripa todo eso? Te voy a poner una pruebecita. Mira, un vellón aquí, parece hasta infantil, ¿no? Vellón aquí, que tú me lo des mojadito y todo lo demás que esté seco. ¿Vale, Dios? Y Dios le dice, bien, Gedeón, pues como tú digas. Y al día siguiente, efectivamente, aprieta el vellón y 2 tazas de agua. Y ya podía ir, ahora ya podía ir. Hasta en ese capricho Dios le contestó. Le había dicho, vas a ir con mi fuerza, yo estoy contigo, varón esforzado y valiente, es en mi fuerza que vas. Y no le había hecho ni caso a esas tremendas palabras de Dios. Si a ti se te aparece un ángel de Dios, o Dios mismo, como dice él, no era una teofanía, era Dios mismo, no obedecerías a Dios, te pida lo que te pida. Gedeón habló con él, discutió con él y ahora me pone una prueba. Pero después le dice, mira, ¿y si fue por casualidad? Te lo voy a poner ahora más difícil, ahora que el vellón esté seco y que el campo esté mojado. Si fueras Dios, no fulminabas ahí ya directamente a la Gedeón. Yo lo haría. Y Dios le dice, bien, Gedeón, pues voy a hacer como tú dices. Hermanos, si a mí se me encargase hacer una lista de los más incrédulos, de los más duros de corazón, de los que no entienden ni aunque se lo explique, ni aunque le parezca Dios, si yo tuviera que poner en una lista de los más incrédulos, al primero que ponía, a Gedeón. Pero cuando el Espíritu Santo tiene que inspirar una lista de los héroes de la fe, cuando tiene que poner la lista de los que cerraron bocas de leones, de los que taparon la boca del infierno, de los que sacudieron el mundo, entre otros dice, tiempo nos faltaría para hablar de Gedeón. Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Parece como que Dios sufre de amnesia ante nuestras reticencias, ante nuestro no ir, ante nuestra desobediencia, cuando finalmente le decimos, bueno Dios, voy en tu nombre. Gedeón al final dijo, bueno Dios, voy en tu nombre. Y ahí Dios solo le dijo, no, llevas a mucha gente. Y después le dijo, no, aún llevas mucha. Y le dejó un pequeñito grupo para que supiera que la gloria era de Dios. Hermanos, en esta tarea, como en tiempo de Gedeón, la clave no está en cuántos somos, sino en quién está con nosotros. Con nosotros está Jehová de los ejércitos. Para esta tarea que nos hace temblar, y como no nos hiciera temblar, tal vez no mereciera la pena luchar por ella, porque si la ponemos en nuestras fuerzas, esto seguramente no viene de Dios, pero si la tarea es tan ingente que temblamos y hay que caer de rodillas y hay que orar y hay que ofrendar sacrificialmente, hermanos, cuando la tarea viene de Dios, no es tan importante lo que somos, lo que tenemos, el dinero, las posibilidades, sino quién está con nosotros, porque Él es el que va a abrir la puerta, Él es el que toca en los corazones, Él es el que cambia y hace que en una ciudad de 120.000 adoradores, en un día, todos se vuelvan al Señor. Vamos a orar por nuestra España, hermanos. Vamos a hacer nuestra parte. Vamos a hacer lo natural, porque Él va a hacer lo sobrenatural. Lo natural lo tenemos que hacer. Lo sobrenatural no podemos hacer, pero Él garantiza que lo hace. Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos. Vamos a orar para que Dios te use a ti. Vamos a orar para que Dios sensibilice nuestro corazón. Nuestro país, hermanos, está pasando por una situación tan complicada, 55% de paro juvenil, un paro en general tan altísimo, todos los problemas que ya sabéis, que ya conocéis. Eso está ocasionando un sufrimiento como nunca, seguramente, excluidos los tiempos de guerra y cosas así, ¿verdad? Y en este tiempo nosotros tenemos que decir algo a nuestra gente. Y no solo son palabritas, ¿verdad? Tiene que ser implicación. Tiene que ser allá donde Dios nos abra la oportunidad, llevar, vendar alegría, consolar al afligido, acompañar al que está solo, atender las necesidades hasta donde podemos, luchar para que cambien las circunstancias. Pero al final y al principio, acudir al único que tiene todo el poder, acudir a nuestro Dios. Señor, trae año agradable sobre nuestro país también. Trae el año de la salvación, Señor. No traigas
el tiempo de la ira, todavía estamos en el tiempo de la oportunidad. Y aquí nos tienes como iglesia. Vamos a orar, hermanos. Y si el Señor te pone en tu corazón, mira, hay casi siempre excusas excelentes, pero ya es tiempo de afrontar la realidad. Y la realidad es que si hasta aquí no lo hemos hecho, aún podemos acudir al que todo lo puede y decirle: Señor, toca mi vida, hazme sensible, Señor. Padre, derrama de tu fe en mi corazón. No nos resistimos a creer que nuestro país se mueva en este paganismo, en este relativismo tan fuerte, en este hedonismo también y en esta desesperación, todo mezclado. Padre, queremos que allí donde tú nos permitas estar, nosotros seamos luz, como tú eres luz. Nosotros seamos sal que desabora una tierra insípida para tantas miles de personas. Y que podamos, Señor, con nuestra vida y con nuestra palabra, presentar al único Jesucristo, al único camino, al que es la verdad y al que es la vida, al que era luz antes incluso de que crearas la luz, porque Él ya estaba. Señor, derrama esa carga santa en nuestro corazón, ese inconformismo santo con la situación, y hazme vocero de tu palabra, Señor. Y quiero decirte, hermano, hermana, para Dios tú ya vales. Para Él ya vales. No busques una capacitación que si la tienes estupendo, pero Dios ya cuenta contigo y tiene un propósito y tiene un plan, y es llenarte, saturarte el corazón de tanto amor por Él, que se consigue en base a la intimidad con Él, que después no quede otro remedio que manifestarlo en servicio a los demás. ¿Cuántos aquí en esta mañana quieren decir: aquí estoy, Señor? Yo hoy, Padre, me comprometo a ser un vocero de tu palabra, a ser un embajador de tu palabra. Quiero ser un discípulo con todas las letras, un seguidor tuyo, con mi vida, Señor, y con mi palabra. Si es así, levanta tu mano, porque vamos a ver. Dios te bendiga, Dios te bendiga también, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No es una mano que se levanta a nadie, a un hombre, es una mano que se levanta a Dios mismo. Y es Dios mismo quien extiende su mano de amor y te la toma y te dice: porque yo vivo, tú vas a vivir. Porque yo estoy contigo, es que vas a poder. Es con esta mi fuerza que yo he puesto sobre ti. Padre bendito, Señor, mira nuestro compromiso, Señor. Lo queremos renovar contigo. Lo queremos renovar con la extensión del Evangelio. Aún lo queremos renovar con nuestra propia nación, con nuestro país y con las gentes que aquí están. Señor, haznos misioneros, Padre. Oh Dios, creemos que tú pensaste en una misión primeramente y después, Señor, creaste una iglesia para esa misión. Y queremos ser siervos eficaces, por eso pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, no para vanagloria alguna, Señor, sino precisamente para ser eficaces en esa gran tarea. Mira a aquellos que hoy levantan sus manos y sobre todo levantan sus corazones. Padre, satúrales de tu presencia, llénales con tu gozo y pon tus palabras cuando las necesiten, para que, Señor, allí donde ellos lleguen, Padre, la luz entre, la sal esté, el Evangelio del Reino sea anunciado y tú puedas, Señor, seguir salvando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar estos 2 meses orando mucho por nuestra tierra, por nuestros misioneros, ofrendando de una manera generosa para que podamos ver ese gran despertar que todos anhelamos. Gracias, Dios los bendiga.